piensa que es lo mismo, pero realmente no es lo mismo. A veces decimos, es que cayó, está en prueba. Alguien me dijo en una ocasión, tal o cual hermano o tal o cual persona está en una prueba, está pasando una prueba. No, no es la prueba. O sea, la prueba es diferente a la tentación. Se prueba nuestra fe. Se prueba no se tienta la fe. Se prueba la fe. Se tienta la carne. O sea, no puede ser un borracho que diga está siendo probado. No, no está siendo probado. Cayó en la tentación, porque la tentación es lo que opera en la carne. Se tienta la vulnerabilidad de la persona. Se tienta nuestra vida carnal. Eso es lo que se tienta. Lo que se prueba es la fe. Lo que se prueba es la paciencia. Lo que se prueba es el carácter. Eso es lo que se prueba. Y la tentación es a algo que va normalmente a la obra carnal. Se tienta el área vulnerable, se tienta el área emocional, se tienta la parte que está muy tendenciosa hacia el pecado. La sensación de nosotros como individuos, eso es lo que se tienta. Ahora fíjese bien, ¿cómo le voy a enseñar esto para que usted se dé cuenta? Y voy a ir a la palabra de Dios para que usted lo tenga muy en cuenta esto. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos a hablar acerca de los dos Adanes. Estos dos Adanes que están descritos en la palabra, el primer Adán y el último Adán. No es el segundo Adán, sino el primero y el último que está hablando. Jesús, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado. Fíjese bien, la tentación. Diga conmigo, tentación. La tentación vino y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el Señor durante ese tiempo había sido tentado. Esto sucedió inmediatamente después del bautismo para poder empezar el ministerio que él tenía. Fue llevado por el Espíritu al desierto y en el desierto comienza a ser tentado. ¿Con qué fue tentado? Fue tentado en el área de la debilidad. La pregunta que nosotros deberíamos de resolver el día de hoy, la pregunta que deberíamos de saber el día de hoy y preguntar, ¿por qué debemos de estudiar este tema? Porque es importante hablarle a usted de este tema, porque es importante que nosotros estemos metidos y sepamos acerca de esto que está pasando acá. ¿Por qué trabajar tanto con la tentación? Es decir, ¿por qué estar apercibidos en cuanto a esta área de tentación? ¿Por qué aprender a luchar y a vencer la tentación? ¿Por qué es tan importante este asunto? Porque esto está latente ahí, muy sencillo. Porque todo problema del hombre viene porque el primer hombre fue tan tentado, no fue probado, fue tentado y falló. El primer hombre fue tentado y falló. Y hoy tenemos que poder experimentar aquella victoria, no que tuvo el primer hombre, sino el último hombre. Es decir, no el primer Adán, sino el último Adán. El que viene de parte de Dios, el que viene del cielo, el que puede vencer. Estos versos nos dicen claramente, un hombre falló y no venció la tentación. La tentación es una cuestión bastante fuerte, es una tentación. La tentación es algo que nos expone de alguna manera, nos expone en la debilidad, nos expone, y aquel primer hombre no pasa la prueba porque su carácter no era el carácter apropiado. Normalmente el Señor, cuando habla acerca de la tentación, y lo pone en el Padre Nuestro y dice, cuando ustedes estén en tentación, ustedes tienen de orar, líbranos de la tentación. Porque la tentación se ejerce, la tentación se ejecuta en la necesidad. Escuche bien esto, pero a veces
es cuestión del carácter de una persona en la cual está ahí. Por lo tanto, se vuelve esa persona esclava. Pues estoy hablando de libertad el día de hoy. Y la persona se va a volver esclava de aquello en lo que sucumbió, aquello en lo que cayó. Y cuando cayó en la tentación, esta persona se vuelve esclava de ese pecado. Vean aquí, para que usted se dé cuenta de esto, le enseño, para que usted se dé cuenta que el hombre que cayó y que sucumbió ante la tentación, él vivió las consecuencias negativas por no haber vencido. Yo comentaba en estos días y le preguntaba a un joven y que me dijo, es que caí en la tentación del vicio, en la tentación de esto, en la tentación de lo otro. Estábamos platicando acerca de ciertas áreas de disciplina y le pregunto, y ya que tienes todo esto, ¿qué recopilación tienes de aquello y qué beneficio tienes de aquel cedimiento, de aquella aparte que cediste a la tentación? ¿Qué parte tienes de esto? ¿Qué beneficio tienes? Dame un fruto de ello. Y me dijo, ninguno. Todo lo que hay es negativo. Claro, porque de momento se le presenta la tentación. Lo primero que el Señor va a hacer en ese momento, y yo lo que quiero que usted comprenda el día de hoy, es que el hombre, fíjese bien, Adán cede ante la tentación estando precisamente en un lugar de abundancia. Y Jesús, al momento de iniciar el ministerio, quiero que preste atención a esto, porque Jesús, al momento de que va a iniciar su ministerio, Él lo inicia y es movido por el Espíritu, es puesto en el desierto y es colocado en una posición vulnerable, porque dice la palabra de Dios, pasados los cuales tuvo hambre. Cuando usted tiene o cuando usted está en ayuno y que de pronto recibe la llamada de alguien, y usted dice, esto vino del diablo, porque recibe la llamada de alguien y no lo tientan con la garnacha que a usted no le da tentación. Bueno, a algunos sí les dan tentación las garnachas, ¿no? Pero a otros no. Por ejemplo, si yo estoy en ayuno, a mí no me va a dar tentación si me ofrecen unos chicharrones de esos de harina. No me da tentación. ¿Quieres unos chicharrones? ¿Cómo unos chicharrones? Estoy en ayuno. Claro, pues porque no me gusta, ¿verdad? Pero si me dicen un pescado frito, entonces empieza la mente. ¿Rompo el ayuno? Y mejor lo ayuno mañana, Señor. Ahorita viene de Dios la bendición. ¿Eres tú el que me lo está mandando? Porque vas a sucumbir ante la tentación de algo que necesitas, algo que quieres. Pero lo cierto es que Adán no. Adán lo tenía todo. Tenía frutos a morir. ¿Qué le gusta a usted? ¿La ciruela? ¿Le gusta la guayaba, la sandía? ¿Qué le gusta? Todo eso había en el huerto de Edén. Es decir, había animales de todos. Podía comer de lo que quisiera el hombre. No tenía ningún problema. Pero había solamente un árbol que estaba prohibido. Y ante esa estaba ahí la tentación. Teniendo la abundancia de todo lo que él ocupaba, de todo lo que él necesitaba, estaba ahí. Y Jesús vino a ponerle fin a esto. Yo quiero que usted se dé cuenta de lo que le estoy diciendo en este momento. Jesús vino a poner fin a todo eso. Y Jesús en el desierto, diga conmigo, en el desierto. En el desierto donde hay calor, donde no hay agua, donde no había alimentos, donde solamente arena, solamente este tipo de cosas había. En ese momento dice la palabra de Dios que pasados los cuales tuvo hambre. Y en ese momento, versículo 3, entonces cuando él está hablando de esto, entonces el diablo al momento de saber, el momento de hambre, el momento de necesidad, le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, porque tocó la necesidad, porque se prueba la vulnerabilidad del hombre. Ahí es donde va a estar, donde va a ejercer la tentación, ahí es donde va a trabajar la tentación, donde el hombre es más vulnerable.
Si tiene hambre, obviamente le van a llegar con eso. Y si usted está ofreciendo el ayuno, usted estaba ayunando y le dijo a alguien, no sé por qué, pero tengo la sensación de que te quiero llevar un pollito rostizado. Y usted se lo imagina escurriéndole la grasa así, qué rico el pollo, y qué sabroso. Y está ahí. Algunos de esta mañana ya se les empezó a hacer agua ya está el talento, sí, ya va a estar. Pero a lo que voy en ese momento, hermano mío, es que entonces la tentación entra en la necesidad aparente. Y entonces Jesús vino a ponerle un cerrón, vino a bajar esa cortina. Y él dijo, bueno, está bien, hay hambre, hay necesidad, tengo 40 días sin comer, tengo 40 días de esto, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, esa tentación puede estar ahí puesta, puede estar lista, puede estar abierta en ese momento, pero el hombre está decidido, porque a final de cuentas esto trabaja en la voluntad del hombre. Es ahí donde va a ser y donde nosotros podemos hablar y podemos declarar esta bendición en nuestra vida. ¿Por qué razón este hombre cedió ante la tentación? Simple y sencillamente porque no estaba listo, porque no estaba dispuesto, porque no estaba preparado, porque no estaba concentrado en lo que se requiere estar. Lo primero que Jesús va a resolver es el problema de Adán. Jesús viene a resolver primero, antes de empezar el ministerio, él viene a resolver el problema en el que Adán cayó. Jesús lo vino a resolver. Él dijo, vino a sucumbir ante la tentación, y él sucumbió ante la tentación en abundancia, y Jesús vino a cerrar la tentación aún en hambre. Atentos. ¿Cómo tuvo hambre? ¿Y cómo no se dio ante ello? Al ver que no podía sucumbir ante la tentación de Jesús habló y dijo, verso 4, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y entonces dice la palabra, le cambia la tentación. Versículo siguiente, por favor. Le cambia la tentación y lo lleva a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré, toda potestad te daré y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y si tú te postras delante de mí, yo te la doy. Y el Señor le contestó en ese momento al siguiente versículo, si tú postrado me adorares, verso siguiente. Y el Señor le respondió y le está diciendo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Obviamente la tentación viene con diferentes cosas que podría empezar, pero empezó precisamente por el área de la necesidad, del hambre que tenía en ese momento. Si no sucumbió ante el pan, ante el bocado de pan, Él no solamente nos demostró que Él podía haber convertido la piedra en pan, no nos demostró eso, nos demostró que con 5 panes y con 2 peces podía alimentar a más de 15,000 personas, porque Él es el Dios de la multiplicación, porque Él podía hacer multiplicación. A Él no le era difícil convertir una piedra en pan, mas sin embargo no iba a sucumbir ante la tentación, porque el propósito era cerrar el pecado con el que Adán había caído. ¿Y sabes para qué hizo eso? Para que tú y yo supiéramos que en Él tenemos victoria, que en Él tenemos libertad, que en Él podemos hacer muchas cosas, porque en Él somos más que vencedores, porque por medio del Señor nosotros podemos lograr muchas cosas. Apláudale bien a la gloria de Dios ahora. Un hombre había abierto la puerta a la tentación y ahora Jesús tiene que venir. Lo primero que tiene que enfrentar es precisamente esa tentación. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, en el versículo 12. Romanos 5:12 dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y esta muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así sucede. Luego el verso 13, por favor.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, verso 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Una figura del que había de venir. Entonces Adán nos está mostrando cómo se peca. Adán nos viene mostrando cómo se hace el pecado, pero el que venía posteriormente a él, venía dispuesto para poderle poner fin a aquello y decir: te voy a enseñar no cómo se peca, te voy a enseñar cómo se vence el pecado, te voy a enseñar cómo puedes ver la verdad, cómo puedes caminar en libertad, cómo puedes caminar bajo la bendición de Dios. Es ahí donde nosotros podemos entender. Pero entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a resolver con relación a esto? Sabiendo que un hombre abrió la puerta, pero el otro hombre cerró la puerta. El último Adán cerró la puerta a la tentación, la vence. Y aunque la vence en ese estado original, al momento de que está ayunando, él vence la tentación, pasa 3 años y medio, diferentes tipos de pruebas, y la última prueba la pasa en la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate y sálvanos. Hermanos, los clavos, si él pudo crear todo, los clavos y todo lo que había ahí, le podía obedecer perfectamente, pero no sucumbió ante eso. El dolor no lo hizo ceder, porque él todavía sabía el plan y sabía el propósito por el cual él estaba ahí, precisamente porque la muerte entró por un hombre, pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, por un hombre entró la muerte, pero por el otro entró la vida, y la vida eterna, que es gracias a él a que nosotros podemos decir: tengo redención, tengo salvación y tengo bendición. Alguien apláudale a la gloria de Dios. Por cuanto pasa la prueba, redime, limpia. Y cuando vemos esto de esta forma, si nosotros decimos que Jesús es el último Adán, y no lo digo yo, lo dice la palabra, entonces comparamos entonces la experiencia de la tentación entre el primer Adán y el último Adán. Atentos, porque cuando Jesús es bautizado y llevado al desierto, el problema de Adán, que es la tentación, abre la puerta a todo pecado. Pero aquí hay 2 contrastes que les decía hace un momento. El primer Adán es tentado en el paraíso. Atentos, porque voy a entrar. Es tentado en el paraíso. Jesús es tentado en el desierto. Uno es tentado en el paraíso cuando lo tiene todo, y otro es tentado cuando no tiene nada. Uno cuando lo tiene todo sucumbe ante la tentación, uno de ellos. Y el otro que no tiene nada, ante la tentación sale victorioso. O sea, eso quiere decir entonces, y esto me da una clase interesante a mí el día de hoy, que no importa cuán abundante tengas o cuánta abundancia tengas en la vida, tentación es tentación. No importa la abundancia. Usted puede decir: el que no tiene nada cae más fácil. No, pregúntele a los políticos. Si no tienen de todo y no se sacian, no se llenan, como si no les alcanzara. Bueno, no quiero hablar ya del tema. A lo que voy es que la abundancia no exime a la persona de la tentación, por cuanto aquel lo tenía todo. ¿Qué te faltaba, Adán? ¿Qué te faltaba, viejo? ¿Qué hacía falta para que pudieras decir: no necesito eso? Si está tengo todos los árboles aquí, puedo comer de cualquiera del que quiero. No, ¿por qué?
Mas sin embargo, el único que le hacía falta de ese tuvo que comer. Ahora, el engaño fue para Eva. Lo cierto es que a Eva fue la que engañaron. Adán sucumbió por voluntad propia. Es por ahí la peor cosa, aparte de todo. Yo no sé, pero le diré la verdad, yo creo que estos dos seres tenían otro nivel de conexión, porque si descendía Dios y se ponía a hablar con ellos cara a cara, hablaba con ellos y les decía lo que ellos ocupaban hacer. Al momento de que Eva comió, se dio cuenta Adán, o sea, Adán sabía lo que había sucedido con ella. Algo le ocurrió a esta mujer, algo le había pasado. Miren, hermanos, le comento esto para que usted no piense que es uno así como que, uy, qué ignorante de las cosas. Hermano, cuando usted viene mal espiritualmente, se nota. O sea, se sabe. Y no importa que no se lo haya dicho a nadie, pero eso se sabe. Usted puede llegar y saludar, ¿cómo está? Bendecido, bendecido. Sí, bendecido. Te sigo la corriente, está bien. Bendecido, andas bendecido, qué bueno, échale ganas, síguele así. Pero realmente se nota cuando una persona no anda bien, cuando una persona anda mal, se nota, se sabe cuando estás mal emocionalmente. Aunque tú quieras sonreír, aunque le sonrías a todo mundo, dentro de ti hay una cosa que se expande, hay una energía que sale de ti, hay un poder que sale de ti, sea este positivo, sea negativo. Esto se nota enseguida. Una persona puede decir, puede cantar, puede predicar, puede enseñar, puede levantar las manos, puede estar allá, pero se nota inmediatamente por alguna cosa. Este tipo de cosas no falla, hermano. Entonces yo creo en esto, que Adán se dio cuenta cuando su mujer, carne de su carne, huesos de sus huesos, costilla de su costilla, cuando ella comió en ese momento, se dio cuenta él que algo había sucedido con ella. Si me doy cuenta que algo ocurre con ella en ese momento, yo me hago un lado. No, a ver un momento, ¿qué hiciste, mujer? No, ella comió y le dijo, comí, come, papi. Y él, sí, mi amor, lo que tú digas. Y se puso a comer, pero él se dio voluntariamente. O sea, él sucumbió voluntariamente ante la tentación de aquello. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata este fruto? Ya sabían, ya lo habían visto, ya lo conocían. No era algo que no estaba. ¿De dónde? Si nunca había visto este fruto. No, sí, ya lo habían visto, estaba ahí. O sea, no era algo nuevo. Era algo nuevo el sabor de todo esto. Es decir, Adán fue tentado en el lugar donde hay abundancia, en el lugar donde no hace falta nada. Y Jesús, por el contrario, fue tentado en el desierto, donde de por sí hay escasez, donde no están todos los recursos disponibles. Adán tiene un ambiente maravilloso. Además de todo, Adán está acompañado. Y Jesús estaba solo. Escuche bien, ¿no es cierto que en la soledad es donde vienen la mayor parte de las tentaciones? Pero te quiero decir en este momento, no siempre la tentación le cae encima solamente al que está solo. La tentación también le cae encima al que está acompañado. Y si no me cree lo que le estoy diciendo, ¿no te ha sucedido que estando a sola, estando acompañado con alguien, y a veces con quien dices que quieres más, estás enviando textos a alguien más? Qué callados, qué santos. Creo mejor me voy a predicarle a la iglesia de Nocuilan. Quiero decirles, hermano, que la tentación no es un asunto solamente de soledad o de acompañamiento. La tentación es una situación emocional
en la cual el enemigo opera ahí y va a obrar en ese momento. Pero gracias damos al Señor. Romanos, dame Romanos por favor, para que lo miren aquí juntamente conmigo. Capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Vea la palabra. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Siga. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. Siga, porque ahí estamos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta ahí, y entonces vino la transgresión. Él es figura del que había de venir. Siga al 15. Pero el don no fue como la transgresión. El don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Siga el otro. Y con el don no sucede como el caso de aquel de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa del solo que pecó para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificar. ¿Qué dijo el apóstol entonces? Dijo que porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiere decir el Señor, ¿sabes qué? Si has estado en un momento de tentación, si estás en esto, pero cuando reconoces quién soy yo en tu vida, cuando reconoces en quién estás plantado, en qué estás cimentado, entonces no tienes mayor problema, porque Adán sucumbió ante la tentación, pero Jesús superó la tentación, uno en abundancia y el otro en necesidad, pero la victoria la obtuvo el Señor Jesucristo. ¿Y sabes para qué la obtuvo? Para que tú y yo fuéramos vencedores, para que tú y yo estuviéramos viendo bendición en bendición. Un hombre que abrió la puerta por la tentación. Jesús viene a cerrar la puerta a la tentación cuando nosotros le creemos verdaderamente a Dios. Y podemos decir, en estos dos contrastes nos encontramos entonces que el problema nos demuestra que hay algo más poderoso, que no es el ambiente lo que tienta, sino la persona que es tentada en cualquier ambiente. No es el ambiente el que me va a tentar, sino la persona en la que es tentada en cualquier ambiente en donde se desenvuelva. Puedes tener abundancia y puedes tener escasez, pero cuando tienes escasez, cuando tienes necesidad, en ese momento te viene la tentación. Pero cuando tú tienes una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual, tú puedes decir, aquí hay abundancia en esta casa, estoy trabajando en esta casa, pero de aquí yo tengo necesidad, pero no tomo un solo alfiler, porque está por encima mi salud emocional, porque está por encima mi bendición, está por encima la persona que yo soy, está por encima a quien yo tengo en mi vida. Y entonces quiere decir que la tentación es solamente un estado en el cual el enemigo intenta atacar, sea en abundancia, sea en escasez, para probar, óigame bien, para probar quién verdaderamente es hijo de Dios. Los problemas es que cuando el primer Adán y el último Adán, el primero que lo tenía disponible todo fue tentado, el último no tenía acceso a nada y fue tentado. Así que la tentación no tiene nada que ver con el ambiente en que estás, sino tiene que ver con la persona. Es la persona. Así que lo primero que vemos es que un ambiente como el paraíso hay tentación, un ambiente en el desierto también hay tentación. Y la gente no se va a portar mejor cuando haya más dinero. Cuando yo tenga dinero voy a hacer esto, y cuando tienes dinero no lo haces. Y la gente dice, si no llegara a tener dinero, por eso la gente pobre sirve a Dios. Oh, no, hay gente rica que sirve a Dios. Hay gente con abundancia y que sirve a Dios. Puedes tener todo a tu disposición y vas a ser tentado. Como hay gente que tiene mucho y nunca cede ante la tentación. Conozco personas que tienen mucho, son temerosísimos de Dios. Los conozco, lo sé.
sé de personas y sé también personas que no tienen nada y son temerosísimos de Dios. O sea, no tienen nada que ver con los bienes o con lo que uno posee. La palabra de Dios dice que Abraham era un hombre riquísimo. Así dice la Biblia. Y era un hombre que cuando Dios le pidió, ya se imagina a un hombre riquísimo, con ganados, la cantidad que tenía Abraham, con todo lo que él, con toda la abundancia que tenía. El día de hoy, si nosotros estuviéramos hablando de Abraham, estaríamos hablando de un Elon Musk. Estaremos hablando de un tipo más o menos así, en esa dimensión. ¿Qué tipo de persona podía haber sido Abraham? Y cuando Dios le habla y le dijo, quiero que me entregues a tu hijo, al único, al que amas, y ofréceme el sacrificio. El hombre riquísimo se llevó al chamaco y se lo llevó al monte, y allá levantó el cuchillo para poder hacer. Y cuando le estaba levantando el cuchillo, Dios le dijo, ahora sé que temes a Dios. El hombre tenía abundancia. ¿Qué te pasa? Si yo estoy hecho, tengo ganado, tengo abundancia, ¿cómo vas a creer? Eso déjalo para los pobres, no para nosotros. No, este tipo de persona era persona que tenía la convicción de quién era su Dios, que era mucho más poderoso, porque él sabía dentro de sí, si tengo todo esto, lo tengo gracias a Dios, y si Dios fue capaz de dármelo, Dios es capaz de volvérmelo a regresar. Si Dios me está pidiendo algo y yo no se lo niego, Dios me lo regresa multiplicado. Si Job recibió todo ese tipo de prueba, todo ese tipo de, porque ahí se probó la fe de Job. Y cuando pasó por ese momento, es ahí donde el hombre pudo declarar, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y entonces a la postre tuvo lo doble y tuvo mejores cosas. Pero a veces nosotros no tenemos nada y sucumbimos, o a veces tenemos algo y sucumbimos, a veces tenemos mucho y sucumbimos. Ahora imagine esto. Uno a veces no sabe de qué se trata este asunto, pero a veces un joven que mira a su padre y a su madre que le abandonan, pero decide ser una buena persona. Tiene un padre ausente, tiene una madre distanciada, una madre amargada, y entonces el hombre o la mujer que viven en esta condición deciden ser buenas personas, porque el abandono le provocó querer ser lo contrario y vivir mejor. Pero por el contrario también hemos visto otros jóvenes que tuvieron buenos padres, que les dieron todo, que les entregaron todo, les pusieron todo en bandeja de plata y deciden hacer lo malo. Y uno se pregunta, ¿en dónde está? Eso te demuestra que no es el ambiente lo que crea un carácter, sino es la reacción y la determinación de cada uno de nosotros lo que debe de hacer. Esto es algo interesante. Hay un contraste más que te quiero decir, porque tú puedes nacer en un paraíso y hay tentación, como puedes vivir en el desierto y también habrá tentación. Pero hay un contraste en que Adán estaba acompañado, Jesús estaba solo. Pero te digo, el primer Adán es tentado con fruto, el segundo Adán es tentado por hambre. El primer Adán tenía acceso a la comida, el segundo Adán o el último Adán es tentado porque no tiene comida, y luego de 40 días tuvo que participar de un fruto que le estaba diciendo el mismo diablo. No es el ambiente, no es la compañía, no es la riqueza, no es la escasez, es a quien tienes dentro de ti. Cuando tienes al Señor Jesucristo dentro de ti y te mantienes en ese temor, vas a vivir bajo la bendición de Dios en todo momento. Aunque Adán estaba en el lugar perfecto, en el lugar correcto, ¿qué otra cosa podía alguien recibir? Pero dice la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 15, ayúdenme aquí por favor, Primera de Corintios capítulo 15, en el versículo 40, vea esta diferencia, 15:40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra estrella en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción.
Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así que está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mire, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer Adán, el primer hombre, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal. Tales también los terrenales. ¿Cuál? El celestial. Tales también los celestiales. Es decir, tú vas a elegir sobre el cual vas a poder caminar y vas a tomar la decisión. El primer Adán en el huerto desobedeció y perdió la autoridad de ser hijo. Perdió el señorío sobre todo lo creado. Trajo maldición. Se convirtió en esclavo del pecado y a su vez convirtió a las siguientes generaciones en esclavos del mismo. Y Dios le dijo claramente que el día que del fruto comiera, ciertamente iba a morir. Pero digo, en ese momento, Dios en su gracia maravillosa sabía el plan perfecto, conocía. Él quería tener una creación hermosa que pudiera glorificarle, alabarle, bendecirle. Y entonces el postrer Adán viene a recuperar lo que el primer Adán había perdido en el huerto. Él se dio a la voluntad. Y quiero decirle, se dio a la voluntad de Dios. Y en ese momento Jesucristo hombre, dice la palabra de Dios, que cuando Él llegó, indiscutiblemente es grande ese misterio. Dios fue manifestado en carne. Él fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue recibido arriba en gloria. Es algo que no se puede explicar de una manera natural. Pero te digo la verdad, cuando en Juan capítulo 8, dámela aquí por favor, versículo 31, Jesús hablando con los fariseos, estaba hablando con el cuerpo religioso del momento. Y al momento de hablarles de esto, les dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, nosotros podemos gritar viva México durante todos los 15 de septiembre que querramos. Viva México por la libertad, pero seguir siendo esclavos del pecado. Y yo les decía las semanas pasadas, es increíble el documental que uno lee ahora y que se dice que hoy en día hay más esclavitud que nunca antes. Hay esclavos sexuales, hay esclavos de todo tipo de cosas, una cosa increíble. Millones y millones de personas esclavizadas ante esto. Y el Señor dijo: vas a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Y vea la respuesta de los hombres en ese momento. Vea lo que le dicen ahora. Versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira, porque habían sido esclavos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque cae ante la tentación y se convierte esto obviamente en una esclavitud. Esclavo es del pecado. Adán se convirtió en esclavo del pecado
Y el esclavo, oiga bien esto, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, siguiente, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es una cosa maravillosa. Esto lo gritó el Señor. Esto lo dijo en la cruz del Calvario. Lo habló y lo dijo: consumado es. Cuando Él habló del consumado es, la obra por la que vine, la obra por la que llegué, la obra por la que Adán los condenó, yo vine a darles esa libertad. Lo que Adán vino a entregar, Jesús vino a recuperar. Ahora el diablo tenía, escúcheme bien, el diablo tenía la autoridad sobre ti, sobre mí, sobre mi familia, sobre mis padres, y venía el acta, y dice la palabra de Dios, y Jesús en la cruz del Calvario colgó esa acta que nos era contraria, la clavó en la cruz del Calvario, llevando todos nuestros pecados allá y diciendo: ¿sabes qué, diablo? No tienes autoridad sobre este, porque si este ha creído en mí, porque si este está obedeciéndome a mí, él es verdaderamente libre. Él es verdaderamente libre y va a caminar en bendición, y va a caminar bajo la protección de Dios y el cuidado del Señor. Así es de que atentos. Cuando vayas a sucumbir ante la tentación, mejor piensa en lo que el Señor hizo por ti. Ay, es que vino la tentación y te puso una copa de vino y te la bebiste por la tentación. Pero no era porque lo ocupabas. Y Jesús se ocupaba comer en el desierto, porque ya habían pasado, inclusive, ya habían pasado los 40 días en el desierto cuando tuvo hambre. Y el diablo no lo tentó en los primeros días, lo tentó al final cuando tuvo hambre. En el momento en que tuvo hambre, cayó inmediatamente ahí. Ese es ese momento. Pero cuando tú estás listo para poderle decir al Señor: Señor, no nos dejes caer en tentación, porque yo quiero seguir siendo libre. Ponte de pie en este momento. Fíjese bien en esto. Hay una promesa. Si nosotros entendemos y creemos que Jesús lo hizo en la cruz del Calvario para derramar su sangre, liberarnos de toda la maldición del pecado de nuestros padres, aquel que se dio en la tentación, Isaías capítulo 53, en el versículo 4, ve esta palabra: ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es ahí donde tú puedes dar ese grito de libertad. Por eso el Señor dijo: vas a conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Serás libre. No te estoy diciendo que vas a ser libre de la tentación, porque la tentación estará, pero serás libre para no sucumbir ante la tentación, porque yo conscientemente puedo decir: